Ay, no le había dado a grabar. Va a disculpar. Ya, vamos a empezar con este ejercicio. Y vamos a hacer el paso que se llama estandarización. ¿En qué consiste este paso? Consiste en que vamos a volver a escribir las restricciones. Estas de acá son las restricciones que las vamos a trabajar como igualdades, ya no como desigualdades, sino igualdades simplemente. Entonces, aquí tenemos 3x1, y luego tenemos más 2x2. Voy a escribirlo mejor, así todo seguido nomás. 3x1 más 2x2. Ahora, para transformarlo en igualdades necesitamos escribir una variable de holgura. En este caso, vamos a sumar las variables de holgura. Es decir, vamos a escribir con signo positivo más la letra S1, porque es nuestra primera variable de holgura que estamos poniendo en nuestro problema. Ahora podemos decir que es una igualdad y lo igualamos a 6, que nos dice. Entonces, esta de acá es la primera ecuación estandarizada, esta de acá. Luego tenemos lo que es x1 más x2, perdón, x2 simplemente. Y voy a dejar un espacio para que se note, no sé qué tanto. Y le voy a poner S2, que es más S2 igual a 2. Entonces, aquí tenemos eso de acá. Aquí ya podemos ir viendo un poquito esto. Tenemos, aquí va la variable S1, aquí va la variable S2. Aquí tenemos en fila las X1 y aquí tenemos en fila las X2. Voy a escribir ahora la última. Tenemos que hacer 4x1 menos 5x2. Hasta ahí es como viene mi ecuación. Ahora, pero yo tengo que aumentarle una variable de holgura. En este caso de aquí es positivo. Cuando veamos los otros casos de maximización y con distintas restricciones, de signos en las restricciones, y el caso de minimización, tenemos que ver si van a ser positivas o negativas. En el primer caso, en resumen, es positivas todas las variables. Tenemos más S3, nos toca ahora, que va a ser igual a 0. Entonces, estas de acá no es necesario, solamente estas restricciones de acá. ¿Ya? Entonces tenemos esto de acá. Ya, esta es nuestra estandarización de nuestras variables. Lo que necesitamos hacer ahora es nuestra tabla simplex. Primeramente, antes me estaba olvidando que ya hemos hecho esta de acá. Ahora nos toca hacer nuestra función objetivo. Lo mismo, habíamos dicho que el primer paso era transformar, el cuarto paso, transformar las restricciones de desigualdades a igualdades generando variables de holgura que nosotros estamos escribiendo. Luego debemos replantear la función objetivo. Ahora, como antes no teníamos variables de holgura, ahora sí las vamos a tener. Entonces, z va a ser igual, que es la función objetivo, a 5x1 más 5x1 más
7x2 más S1 más S2 más S3. Pero estas variables deben tener un coeficiente de 0. Es decir, 0, 0 acá o 0 acá. Y simplemente no le podemos ponerle así de que va a tener un coeficiente 0 o, o simplemente no las escribimos. Ya. ¿Por qué? Porque no le podemos sumar ni restar algo simplemente porque sí a la función objetivo. Pero se hace este paso para poder resolver. Los que estaban haciendo el método simple dijeron, para que todo cuadre va a ser esto. Le vamos a aumentar también a la otra función y al mismo tiempo van a valer 0. Entonces despejando tenemos que z menos 5x 5x1 más 7x2 va a ser igual a 0. Entonces simplemente no las escribo porque ya sé que mi coeficiente es 0. Aquí tengo que cambiarle el signo y tengo esto. Entonces armo mi tabla simplex. Va a ser esta variable de acá, tengo esta variable. Tengo que anotar todas las variables que yo tenga en mi problema. Yo tengo en mi problema x1, x2, tengo las variables s1, tengo la variable s2 y tengo la variable s3 también. Y por último, pongo mi solución. Aquí en algunas ocasiones puede que solamente tenga solamente estas dos variables, puede que solamente tenga S1, pero yo tengo que escribir aquí todo. Y aquí hacia abajo, en columna, esto de acá es columna, esto de acá es fila. Entonces, en columna, yo tengo lo que es primeramente la función z, tengo y las variables de holgura, 1, S2, S3. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es buscar para esta fila de acá mi función z y ver qué coeficientes tiene estas variables. En la ecuación de z, que es esta de acá, en la ecuación de z, que es esta de acá, ¿cuál es el coeficiente? En este caso, yo tengo menos 5. Aquí tengo menos 7. Aquí tengo 0, 0, 0. Y por último, está igualado a 0. Entonces, eso. ¿Se entendió esa parte? Aquí menos 5, menos 7 y todas las demás habíamos dicho que era coeficiente 0 y está igualado a 0. Ahora, aquí van a ir estos valores de acá. Esto de acá lo tenemos que anotar en toda esta parte de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a la ecuación donde está S1 primero. Es esta de acá. Entonces yo tengo S1 aquí. Y el valor que le corresponde sería 3. Aquí sería 3. Aquí sería 2. Aquí S1 no tiene coeficiente, pero se sobreentiende que es 1. Ahora, como no aparecen las variables S2 y S3 en esta ecuación, van a ser igual a 0.
Y esta ecuación está igualada a 6. Entonces, esto es lo que debemos ir viendo. Generalmente lo separamos así, esto de acá. Lo que nos interesa ver es la función de z. Aquí, para donde está la ecuación de S2, yo me voy y digo x1 tiene el coeficiente 1, x2 tiene el coeficiente... Ay, un momento, por favor. Ya, van a disculpar, chicos. Seguimos entonces. Ahora estamos en la ecuación de S2 y x2 en este caso tiene el coeficiente 1. Aquí no existe la variable S1, por eso dejé espacio en esta parte de acá para que nos demos cuenta que es 0. Aquí en esta ecuación de S2, que es esta de acá, sí existe la variable S2 y tiene coeficiente 1. No existe la variable S3 y está igualado a 2. Aquí tenemos 4 menos 5, aquí 0, 0, 1 y por último igualado a 0. Entonces aquí nosotros ya hemos formado nuestra primera tabla simplex. Nosotros tenemos que hacer interacciones para saber cuál es la solución óptima. Lo primero que debemos identificar es cuál es el más negativo de esta parte de acá. El más pequeño, el más negativo. Aquí menos 5 es mayor que 7, porque recordemos cómo va esto de acá un momento, solamente para que tengamos idea de dónde estamos. En esta parte de acá de la recta, para este lado nosotros tenemos números positivos y para este lado tenemos números negativos. Y empezamos desde el 0. Aquí va a estar el 1, aquí va a estar el menos 1. Aquí va a estar el menos 5, aquí va a estar el más 5. Y aquí va a estar el menos 7. Entonces, en esta parte de acá, tengo el menos 7, el menos 5. Y conforme van yendo hacia allá, se van haciendo más negativos. Entonces, el más negativo es este de acá, el 7. Ya. Si tuviera menos 3, igual seguiría siendo 7, pero si no contara el 7, entonces elegiría este de acá. Ya. Entre todos, puede que incluso aquí haya un número que salga 3, digamos, suponiendo. Pero el más negativo es el valor más grande, pero con signo negativo. Y ese es el que yo tengo que escoger de mi fila. Entonces yo voy a seleccionar esta fila de acá y esta variable va a entrar en la siguiente interacción. Voy a copiar esta partecita de acá y borrar todo esto de acá. Aquí va a ir de nuevo la fila de z y esta variable x2 le va a corresponder un espacio de acá, pero yo ya sé que aquí va a salir x2. Ya, entonces esto es lo que yo voy a seleccionar. Voy a hacerlo con amarillo y selecciono toda la fila.
¿Por qué? Porque me va a ayudar a hacer un análisis. El análisis va a ser el siguiente. Yo voy a dividir esta columna de acá entre esto de acá. Ya, entonces yo tengo 6 dividido 2, 2 dividido 1 y 0 dividido menos 5. Entonces agarro y en este caso, como lo estoy haciendo en Excel, voy a hacer esta fórmula de acá y me va a dar 3, me va a dar 2 y me va a dar 0. Ya, yo tengo que escoger el valor más pequeño, pero aquí me dicen a primera vista si es el 0. Pero ¿qué pasa? Hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Aquí nosotros estamos dividiendo el número 6 entre 2. 2 entre 1. Me va a dar 3, me va a dar 2. Y aquí tengo 0 entre menos 5. Entonces, en este caso de acá, cuando tengo el número negativo en la parte de aquí abajo, yo directamente puedo sacar un resultado como puedo que no. En este caso el Excel me botó que es 0, ¿ya? Pero yo lo voy a descartar. ¿Por qué? Porque aquí abajo no puede ser negativo, no puede ser negativo. Un número negativo o 0. Cuando tenemos el valor de 0 o cuando tenemos un número negativo en la parte de aquí abajo, se va a descartar. Sí o sí se va a descartar. Por lo tanto, el menor va a ser el 2. Entonces, con eso tengo que empezar. Y voy a hacer otra resalta acá. Entonces, yo tengo que trabajar con estas filas de acá. Con estas filas. Ahora, para la siguiente interacción, sale S2 y entra X2. Entonces, copio lo mismo, solo que acá va a entrar lo que es X2. ¿Ya? Y este va a ser, todo lo de acá es mi conjunto solución hasta el momento. En esta parte de acá, como yo no tengo resuelto, aquí mi solución es que X vale 0, que S1 vale 6, que S2 vale 2 y que S3 vale 0. Aquí en mi segunda interacción, el resultado de Z me va a dar 0, el resultado de S1 me va a dar tanto y así vamos a interpretar. Entonces, en este punto de acá, donde se intersectan esta columna con esta fila, nosotros vamos a hacer un pivote. Todos estos de acá tienen que hacerse ceros. Lo voy a resaltar con azul. A ver si se nota. Tienen que hacerse cero esta parte de acá. Entonces yo voy a hacer como hacíamos en álgebra, multiplicaciones para que se me haga 0. Para empezar, esto es mucho más fácil si este número de acá es 1. Ya. En el siguiente ejercicio creo que no nos sale 1, pero vamos a hacer así directo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que esto se haga 1? Yo en esta parte, voy a escribir para que se pueda entender lo que hablo un poquito más. En esta parte de acá, yo tengo menos 7 y aquí tengo 1. Entonces, ¿por qué número? Tengo que multiplicar 1 para que el resultado me salga 0. Yo tengo que multiplicar este 1 por 7. Entonces, 1 por 7 me da más 7, menos 7 me da 0. Entonces, esta fila de acá, voy a decir que la fila, aquí vamos a poner fila 1, fila 2, fila 3, fila 4.
Yo voy a decir que la fila 3 la voy a multiplicar por 7 y le voy a sumar a la fila 1, por así decirlo, como decíamos en álgebra. Entonces voy a agarrar y en esta casilla de acá digo 7 por la fila 3 más la fila 1. Entonces, ese resultado me da 0. Pero no solamente es válido esto que yo estoy diciendo para este lugar de acá, sino para toda la fila. Entonces, yo recorro esto de acá y me van a dar otros valores. ¿Qué va a ser de lo mismo? Multiplicar 7 por 0 más 0. Aquí tengo 7 por 1 más 0 me da 7. En este caso de acá, tengo 7 por 0 más 0 me da 0. Y en este caso de acá me da 7 por 2 es igual, más 0 es igual a 14. Y por último acá. Entonces aquí me da 7, en esta parte de acá, 7 por 1, 7, menos 5 me da 2 positivo. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacer ceros los demás. Entonces, para esta parte de acá, digamos, para la fila, esta es para la fila 1, esta es para la fila 2. Aquí vamos a decir por cuánto tengo que multiplicar 1, por cuánto tengo que multiplicar 1 para que me dé 0. Si aquí tengo 2, 2 más, tengo que multiplicarlo por menos 2, por el contrario, por el signo contrario. En resumen, aquí tenemos menos 7, aquí multiplicamos por 7. Aquí tenemos más 2, vamos a multiplicar la fila menos 2 por la fila, esta es la 2, perdón, esta es la 3, la que vamos a agarrar de nuestra fila pivote, más la fila 2. Entonces, esta fila de acá va a ser igual a menos 2 por la fila 2, menos 2 por la fila 3 más la fila 2. Entonces, aquí me da como resultado 1, aquí me da como resultado 0, que era lo que yo quería, y vamos a ver cuánto nos sale en las otras. Nos da 0, como queríamos, 1 menos 2, tanto, tanto. Ahora, como yo estoy tomando esta fila como mi fila pivote, yo tengo que volver a copiar esa misma fila igualita. No le hago ninguna operación a no ser que sea para transformar el número de acá en 1, pero si no, no. Aquí, entonces, yo voy a copiar igual a esto de acá, igualito. Entonces tengo todo eso de ahí. Y por último, aquí tengo que multiplicar. Aquí tengo menos 5, entonces sería por más 5 la fila de acá. Entonces tengo igual a 5 por la fila que estoy tomando como pivote por, perdón, más la fila de esta acá, de aquí, de S3. Eso tengo, luego me voy hacia acá y tengo esos resultados. Entonces aquí voy a cerrar esto de acá. ¿Y qué podemos ver acá?
En la fila de Z, que es esta de acá, quiero que lo vean bien, no hay ningún número negativo. Entonces, cuando no hay ningún número negativo en mi fila de Z, después de hacer mis interacciones, quiere decir que esta solución que yo estoy hallando es la solución óptima. ¿Cuál es la solución óptima? Que Z sea igual a 14, S1 sea igual a 2, X2 sea igual a 2 y S3 sea igual a 10. ¿Ya? Entonces, tengo que escribir acá, por último, solución. Empiezo con la letra Z. Z va a ser igual X1 igual, X2 igual. Después no tengo X3, pero puedo tener una X3 por si acaso. S1, ¿cuánto sale? S2, ¿cuánto sale? Y S3, ¿cuánto sale? Entonces anoto. Esta tabla me dice que la solución de Z es 14, igual a 14. La solución de S1 es igual a 2, entonces S1 tengo que es igual a 2. Aquí me dice que X2 es igual a 2. Esto de acá es igual a 2. Y por último, S3 es igual a 10. 10. Entonces, ¿qué tengo acá? Si yo no tengo la variable X1 en mi solución, que es esta de acá y esto de acá, quiere decir que el valor es 0. Como no tengo ese 2 tampoco aquí, quiere decir que el valor es 0. Y eso sería lo por este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, cuando no hay valores, se supone que vale 0, como X1 y S2. Sí. Ahora, para comprobar, por ejemplo, decimos que esta es nuestra solución, ¿no es cierto? Entonces, X1 vale 0 y X2 vale 2. Aquí yo tengo mi función objetivo. Entonces, X1 vale 0, entonces esta parte de aquí se me hace 0. Y como X2 vale 2, Z va a ser igual a 7 por 2, 14, y 14 tengo aquí. Ahí yo puedo decir que también está bien, digamos, el enunciado, el ejercicio. Una forma de comprobar. ¿Esa parte se entendió? Sí, se entendió. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hacemos interacciones hasta que estos valores de acá, de Z, se hagan todos positivos, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejercicio, que es esto de acá. Tengo que hacer lo que es la estandarización. Entonces, aquí voy a hacer la estandarización. Para la primera, yo tengo que aumentar las variables de holgura. Entonces tengo aquí menos 3, ¿no? La primera era de su examen de ayer. Menos 3. Menos 3. X1. Voy a ponerle un puntito por delante porque si no me lo toma como si estuviera haciendo sumas y restas. Entonces tengo menos 3x1, que me sigue 2x2, y tengo que aumentarle una variable de holgura. Como las restricciones son todas de aquí, todas son menor o igual, entonces aquí
Sumo la variable de holgura S1. Voy a poner un poquito de espacio y igual a 6. Aquí tengo 5x1 menos 3x2 va a ser, y tengo que aumentarle una variable de holgura. Voy a dejar un poco de espacio más S2, porque es mi segunda variable de holgura que yo estoy haciendo. Va a ser igual a 2. Entonces simplemente de esto de acá ya no lo estoy escribiendo como desigualdad, sino como igualdad, y para ello tengo que ocupar variables de holgura que son S1 y S2. Ahora tenemos 4x1 más 7x2 y aumento una tercera variable de holgura, que en este caso va a ser S3 y va a ser igual a 0. Entonces ya tengo mis restricciones estandarizadas. Este paso que estamos haciendo se llama estandarización. Y es poner variables de holgura. Aquí me olvidé de ponerle el signo más. Entonces ya, ahora, ¿cuál es lo que me falta? La función de z. Entonces, para z, resumidamente, agarramos la función de z y despejamos, igualamos a 0. Z menos 1x1 más 3x2 y igual a 0. Ya tengo y me toca hacer lo que hemos hecho en esta parte de acá, de la solución. Entonces voy a copiar esta tabla de acá. Lo mismo, ahora verifico mis variables. Aquí tengo x1, aquí tengo x1 y x2. Aquí tengo S1, S2 y S3 y aquí también tengo S1, S2 y S3. Y por último la solución. Empiezo de la misma manera, Z y con las 3 variables de holgura. Esto de acá lo voy a poner sin esto porque no sé si es lo mismo. En negro nomás. Y voy a borrar, porque no es lo mismo. Empezamos entonces. Tenemos que copiar lo que está en la función de z. En la función de z tenemos menos 1 en x1, menos 1, aquí tenemos menos 3, y luego las demás no tenemos y habíamos dicho que sus coeficientes son 0, 0, 0. Está igualado a 0. Entonces eso, ya tenemos esta primera de acá. Ahora, el coeficiente donde está la ecuación de S1, vamos a basarnos en esta, miremos acá. Aquí tenemos menos 3, aquí tenemos 2 y una S1, 0 lo demás, y en la solución tenemos 6. Aquí en la segunda tenemos 5, menos 3, 0, 1, 0,
y 2. En la tercera ecuación, que es esta de acá, donde está ese 3, tenemos 4, 7, 0, 0, 1 y 0. Algo que no les había mencionado, pero si se fijan acá, tenemos este patrón de acá. Aquí también tenemos este patrón de acá, donde la diagonal es 1 y el triángulo superior y el triángulo inferior son 0. De eso también se caracteriza este primer caso, ¿ya? Y tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuál es el más negativo en este caso? El -3. El -3. Entonces, otra vez va a ser x2 la variable que va a entrar. Voy a poner esto de acá y le voy a cambiar el color porque va a ser lo mismo que tenemos que hacer 0. Y lo vamos a pintar otra vez de amarillito. Ahora, pero ¿cuál va a ser la fila? La fila la tenemos que agarrar y dividir la columna de la solución entre esto de acá. Entonces, esto tengo 6 entre 2, 2 dividido menos 3 y 0 dividido entre... Aquí es más 7 o menos 7, si lo tienen su enunciado. No sé si lo copié con más o menos. A ver. Que creo que era menos 7. No lo tienen pronunciado, chicos. Estás haciendo del práctico que nos dio el ingeniero, Ujú. pero es 6, 2 y 0, ¿no ves? No, te estás equivocando. El segundo ejercicio que nos dio para hacer, Ah, en la igualdad los dos son 0 y el último es 10. y esta parte de acá, Está bien todo. creo que aquí me olvidé de cambiar. Ajá. Entonces aquí tengo 0, 0 y 10, ¿no? 10. Ujú. Allá. Después los Entonces, signos está bien. aquí lo que va a cambiar es esto de acá, 0, 0. Y aquí sería 10, ¿no? Entonces aquí 0 y aquí 10. Entonces lo que tenemos que descartar sí es esta fila de acá, que sería esta de acá, la vamos a descartar. ¿Por qué? Porque estamos con un número negativo. Aquí hay el de acá. Espera, el -3 es positivo, el que acabas de decir. Ajá. Entonces aquí es positivo. Sí.
Y acá, Está bien así. Los dos son positivos. Está bien. entonces aquí tengo más. Y aquí tengo 3. Entonces aquí yo tengo 2 ceros, 0 entre 0 y esto de acá. Entonces yo tendría que elegir este de acá. A ver, habíamos dicho que descartábamos cuando abajo es negativo o 0, pero en este caso aquí está, el de abajo es 2 y el de abajo es 3. Entonces, aquí sí podemos tomar en cuenta cualquiera de los dos ceros. Aquí todavía va a ser válido, pero es un caso especial, porque aquí decíamos esto, pero en la parte de abajo. Ahora, si es 0 dividido entre un número, si ustedes ponen en la calculadora, les va a dar 0 y ese es el número menor. Entonces podemos entrar por esta o por esta. Elegimos cualquier. Por ejemplo, podemos hacer con esta. Y vemos que sale. No va a variar mucho la solución. Lo que variaría serían las holguras, creo, si no me equivoco. Y voy a esto de acá. Digo que este es el menor. Voy a copiar de nuevo esta parte de acá. Entonces, este de acá tiene que hacerse 0. Perdón, tiene que hacerse 1 y todos los demás tienen que hacerse 0. A ver, vamos a ver qué va saliendo. Lo que les decía que era más fácil cuando nosotros teníamos el valor de 1 acá. Entonces, esta de acá tiene que hacerse 1. Lo que voy a hacer va a ser agarrar esto y dividirlo entre 2, porque así me da 1, pero no solamente a ellos, sino a toda la fila. Aquí sale directamente en decimal, pero podemos ponerlo como fracción. No sé si... Entonces aquí me puede salir así. 3 medios, 1 sobre 1. En este caso lo voy a cambiar para que se vea solamente 1. Y este número de acá ya es 1. Y todas las filas se mantienen igual, porque solamente he hecho ese movimiento en esa fila. Aquí voy a poner igual a esto de acá. Y abajo voy a hacer la interacción para que se entienda cuál es el paso que hemos hecho. Aquí estoy copiando todo lo mismo. Y otra vez voy a resaltar esto de acá con esto de acá. Entonces, aquí para la siguiente tabla ya voy a hacer ceros a todos.
Estoy copiando esto. Y se me copia todo. Ahí, y todo lo demás tiene que hacerse 0. Entonces aquí hemos dicho, tengo el número, vamos a fijarnos con esto de acá, tengo el número -3. Entonces tengo que multiplicar 1 por +3 para que aquí se me dé 0. A ver, veamos. 3 por esto de acá más este de acá. Entonces tengo 3 menos 3 me da 0. Y hacia aquí multiplico lo que es 3 por 3 medios por menos 3 medios más menos 1 me va a salir este valor. Aquí otra vez agarro 3 por esta fila de acá más lo de arriba. Pero en esta parte de acá, fuera no va a agarrar. Ahí son 0. Aquí tengo lo mismo que acá. 3 por 0 más 0 me da 0. En este caso me está saliendo así por lo que tengo el formato de fracción. Y aquí tengo 0 igual. 0 dividido 1 me da 0. 0 dividido 1 me da 0. ¿Por qué? Porque en esa parte de la solución la variable estaba como 0. Luego, acá va x2, me estaba olvidando, y ya no va x1, s1, perdón. Aquí tiene que hacerse 0 esta parte de acá y aquí tengo +3, entonces voy a multiplicar por -3. Agarro igual a esta fila de acá por -3 más voy a poner paréntesis, que si no, más 5. Tengo 19 entre 2. Tengo 0 en esta parte de acá. Aquí tengo igual a, aquí tengo +7, entonces pongo -7. Tengo -7 por esta celda de acá, más, ay, espera, -7, -7 por esta fila pivote por la celda que está acá. En la de S3 estamos trabajando, entonces S3. En resumen, tenemos que buscar un número para multiplicar a la fila pivote que haga que esto de acá se me haga 0. ¿Que aquí qué pasó? Más. Aquí tengo 0. Y luego hacia allá ya me van a dar otros valores. Yo voy a poner en número nomás porque no se aprecia. Entonces tengo esto de acá. Por el momento tengo esto de acá. Ahora ya hice mi interacción y tengo que fijarme si en algún lugar todavía hay números negativos. Y la respuesta es que sí hay números negativos
en esta parte de acá. Entonces, este de acá va a ser mi fila, mi columna. La vamos a hacer con otro color. Y agarro y divido la solución entre la fila que he escogido. Aquí tengo esto de acá que voy a descartar porque estoy con negativo por esta razón de acá. Aquí este es válido y este también, pero el que yo podría escoger es el 0 porque es el menor. Entonces todavía tengo esto de acá. Escojo esta fila de acá. Y aquí va a ser X1. Y este de acá tiene que hacerse 1. Voy a verlo en fracción. No. $19 entre 2. Entonces, para hacer que este sea 1, agarro y este dividido entre 19 entre 2. Si lo divido entre sí mismo, lo voy a hacer 1. Y lo voy a poner como general, ¿no? Pero va para toda la fila. Ahora, ¿qué escojo? ¿Qué tengo que hacer? Esto de acá ya es mi fila pivote y todos los de acá tienen que hacerse ceros. Aquí puedo hacerlo directo y digo que esto de acá va a ser igual a menos 5.5 por... No, menos 5.5 es lo que nosotros tenemos por esto de acá. Entonces, aquí positivo, aquí negativo, más esto de acá. Me da 0 y lo demás ya veo cómo me sale. Luego aquí tengo otra vez esto de acá para que sea 0, como aquí tengo menos, tengo que ponerlo positivo, 1.5 más este de acá. Entonces, jalo y luego aquí tengo igual a este 1 por, aquí tengo 14,5, entonces menos 14,5. Menos 14,5 más este de acá. A ver si me sale, si sale 0. Y ahí. Entonces, por más, ya tenemos todo esto de acá
en números positivos. Pero la solución debido a que puede ser, digamos, de que la restricción aquí me dice x1, tanto de x1 más x2 tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, no, x1 ni x2 no pueden tomar valores arriba de 0, por así decirle. Si nos hubiera salido acá que x1 vale 1, ahí ya no coincidiría con esta parte de acá. Por eso es que nuestra solución nos sale así. Aquí hemos hecho las interacciones ya, y todas, aquí ya nos sale número positivo. Pero, a ver, tenemos la solución. Al escribir la solución, tenemos que z igual, esto voy a copiarlo de acá, copiar, pegar, z me sale 0, x1 me sale 0, x2 me sale 0, s1 no hay, 0, s2 no hay, 0, y S3 me da igual a 10. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos 10. Eso es lo que me sobra. Como estos de acá hemos dicho que son holguras y son recursos sobrantes. Entonces aquí nos sobra 10 porque no hemos ocupado nada para esta ecuación de acá, porque estas de acá no nos permiten tener un valor mayor que 0. ¿Se entendió esa parte? Entonces, de esa manera sale lo que es la solución. Chicos, Sí, se entendió. ahora vamos a ver el método simplex. Caso de maximización, pero distintas variables, pero distintas restricciones, que son mayor o igual, menor o igual, fuera de lo que ya teníamos menor o igual, aparece lo que es el igual. Entonces, cuando tenemos una restricción con mayor o igual, se le resta una variable de holgura y se le suma una variable artificial A. Una variable artificial, aquí está la definición, es una variable ficticia, no tiene ninguna interpretación real del problema. Ya. Por lo tanto, dice en esta parte de acá, que su valor es 0. Ya. Siempre tiene que ser 0. Y si A es distinto de 0, el problema no tiene solución. O sea, esto es para la comprobación. Luego seguimos, solamente para decirle que es una variable artificial. Si la restricción está expresada simplemente a través del signo igual, se le suma una variable artificial. Nada más, no se le suma holgura, pero sí una variable artificial. Ahora, este caso 2 de maximización con distintas variables se llama simplex penal, que se penaliza con un coeficiente m a cada variable a en la función objetivo. Entonces, hemos hecho de que hemos agregado variables artificiales y también tienen que estar en la función objetivo, como hemos visto de las variables de holgura. Pero a esa variable a se le suma un coeficiente m, se la penaliza con un coeficiente m. M es un valor muy grande. Representa un valor muy grande, más grande que cualquier otro coeficiente que nosotros podamos ver, más grande que 100, más grande que 1000, más grande que 2000, todo, cualquier número que tengamos escrito, M siempre va a ser más grande. ¿Ya? Y ahora, en casos de maximización, como es el caso 2, se penaliza con el signo negativo, o sea, menos m a la variable artificial. Y en casos de maximización,
se penaliza con signo positivo, más M, que este es el caso 3. Vamos a ver ahora el caso 2 de simplex penal, con este ejemplo de acá. Primero que nada, vamos a hacer lo mismo, estandarización. ¿Qué tengo que hacer en la estandarización? Añadir variables de holgura y en este caso lo que es la variable artificial, igualando las ecuaciones. Entonces, en este caso tengo 2x1 más x2 y aquí, ¿qué me dice? Tengo el signo mayor o igual. Entonces, ¿qué decía acá? Que con el signo mayor o igual se le resta una variable de holgura menos S1 y se le suma una variable artificial. Entonces, menos S1 más A1. Y esto va a ser igual a 2. Tengo que es igual a 2. En esta parte de acá, x1 más x2. Ahora, ¿qué signo tengo? Tengo menor o igual. Aquí hacíamos con el signo menor o igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le suma una variable de holgura. Eso sigue siendo válido. Entonces, más S2. Y cuando es menor o igual, no necesitamos lo que es aumentarle una variable artificial, solamente es en este caso de acá. Y también si tuviéramos otra restricción con el signo igual, tuviéramos que hacer lo que dice acá, de que si es igual, se le suma una variable artificial, pero no estamos en eso. Ahora, más S2 va a ser igual a 5. Ya tenemos esto. Lo siguiente es que debemos despejar lo que es la variable artificial de todas las ecuaciones si estuviera. Entonces, en esta ecuación tenemos y A1 va a ser igual a 2, el otro pasa con signo cambiado, 2 menos 2, x1 menos x2 más S1. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, se entiende. Viene la estandarización y luego despejamos A1. En este caso es esto de acá. Lo que es el valor de A. Luego viene lo que es penalización, que es lo nuevo antes de hacer lo que es la tabla simplex. En la penalización es con respecto a la función objetivo. Vamos a volver a escribir esta función objetivo, pero con la variable artificial más, vamos a ver si es penalizar con más m o con menos m. ¿Ya? Entonces hasta ahí todo bien, tenemos 2x1, 3x2 y la variable a. Habíamos dicho que para caso de maximización tenemos que penalizar con coeficiente menos m. Eso es la penalización. Ponerle el coeficiente menos m a la variable artificial A1.
Pero la función objetivo solamente debe contener lo que son las variables de holgura, que son los coeficientes 0, deben ser 0, o las variables x1 y x2. Es decir, nosotros no podemos dejar esta función objetivo de esta manera. Así que debemos eliminar esto de acá, este A1. Esto de acá debemos eliminar. Y nosotros ya conocemos cuánto es A1. Entonces, donde haya una variable artificial, vamos a reemplazarlo por su valor de acá. Es decir, todo esto de acá va a ir donde está la variable A1. Entonces, voy a copiar esto de acá y esto de acá, hemos dicho, donde haya la variable artificial, lo hemos reemplazado. ¿Hasta ahí se entiende? Tenemos entonces z igual y vamos a multiplicar para acomodar que haya solamente x1, solamente x2, solamente x tanto o s. Porque, a ver, recordemos, nuestra solución viene así. Entonces, aquí era fácil escribirlo. En este caso, de aquí, tiene que entrar así. Nosotros tenemos la variable x1, la variable x2, la variable s1, la variable s2 y tenemos la variable a1. Ya, por eso. Y aquí no está todo claro en esta parte de acá, entonces tenemos que acomodar las x a un lado y las x2 a otro lado. Entonces 2x1 más 3x2, ahora menos 2m más 2 por m por x1. Vamos a dejar un poquito de espacio para que se vea un poquito mejor. Luego tengo menos m por menos x2. Entonces tengo más m x2, es un coeficiente. Luego tengo menos m por más s1. Entonces me queda menos m por s1. Hasta ahí lo que he hecho es meter la variable m a esto de acá, o sea, la propiedad distributiva. Ahora, aquí en esta parte tengo x, en esta parte tengo x1, aquí en esta parte tengo x2, aquí en esta otra parte tengo x2. Entonces eso, saco factor común y vuelvo a escribir. Digo z igual a, aquí los coeficientes, tengo 2 y aquí tengo más 2m, más 2m. Y viene junto con x1. Ahora, puedo poner el signo más. Y aquí tengo, abro paréntesis, los de x2 es 3 más m en esta parte de acá. Entonces tengo 3 más m. Los dos son signos positivos. Y viene junto con lo que es x2.
Ahora la siguiente variable que yo tengo es menos ms1, no tengo con quién sumar. Aquí también tengo, por último, menos 2m. Hasta ahí solamente he factorizado. Ahora, por último, agarro y voy a despejar e igualar a un coeficiente. A un lado todas las que son variables y al otro lado todo lo que son números o la m, porque m es como un número. Entonces despejo y pongo primero z, va a ser igual. Aquí mi primera variable es x1, entonces tengo, perdón, acá z, y pasa con signo cambiado, tengo menos 2 más 2m por x1 menos 3 más m por x2. Luego la siguiente variable va a ser, está con menos, pasa con más, m por s2. Y por último tengo que se va a quedar al otro lado del igual, este de acá, el menos 2m, entonces no cambia el signo. Y esto de acá sería recién nuestra función z que nosotros vamos a poder escribir en esta parte de aquí. Que aquí escribimos z. Si no aparece la variable es, aquí es S1. Es S1. Si no aparece la variable S2 es porque su valor es 0. Aquí sí está apareciendo. Entonces ya podemos armar lo que es la tabla simplex. Donde vamos a poner aquí Z. Hacia abajo vamos a poner lo que es de esta parte de la estandarización. Esta variable de acá. Y aquí esta variable de acá. O sea, para escribirlo a este lado de acá, le doy prioridad si la ecuación tiene una A. Si la ecuación tiene una A, entonces aquí debe estar A1. Y aquí no tiene una A, entonces pongo S2. Listo, ahora copio. En esta parte yo tengo menos 2, menos 2, menos 2m. Menos 2, menos 2m. Ya he introducido el signo para x1. Aquí tengo menos 3, menos m. Aquí en S1 tengo simplemente m. En S2 tengo 0, A2 0. Y aquí tengo menos 2m. Ahora eso sería. Ahora me voy con esta parte de acá. Aquí el coeficiente es 2, aquí el coeficiente es 1. En S1 tengo menos 1. Aquí tengo en S2 0 para esta ecuación. Para esta ecuación de acá, A1 vale 1.
Y aquí tengo que es igual a 2. En esta parte de acá, 1, 1, 0. Aquí aparece ese 2, entonces el valor es 1. Aquí el valor es 0 porque no hay 1 en esa ecuación y es igual a 5. Entonces tenemos esta parte de acá. Y eso sería nuestro primer cuadro simplex. Ahora es el mismo razonamiento de aquí en adelante, pero debemos considerar que el valor de m es un valor muy grande. Entonces, cuando m tiene el signo negativo, tenemos que fijarnos. Aquí m tiene negativo y aquí m tiene negativo. Ya, este caso de acá es m positivo, así que no cuenta, porque busco el más negativo. Aquí tengo 2m, dos veces un valor muy grande, y aquí tengo una vez un valor muy grande. Entonces, el más negativo sería este de acá. No sé si se ha entendido esa parte. Luego tenemos que dividir. Aquí si dividimos esto entre esto de acá. Aquí me da 2 dividido entre 2 a 1. Y 5 dividido entre 1 me da 5. Entonces mi fila va a ser esta parte de acá. Y este valor de acá tengo que hacerlo 1. Entonces agarro y divido entre 2. Pero está como 3. Igual a esto dividido entre 2. Y aquí tengo un medio, menos un medio, 1. Esto lo voy a borrar un rato y esto lo voy a borrar también. Ahora todos tienen que hacerse 0. Entonces en esta parte de acá, para que se haga 0, acá tengo que multiplicar esto por lo que es 2 más 2m. Entonces si yo tengo que 1 por 2 me va a dar 2 más 2, perdón, 2 positivo menos 2 me va a dar 0. Y tengo aquí 2m por 1 más menos 2m me sale 0. Entonces aquí yo tengo 0. Pero tengo que hacer lo mismo en esta parte de acá. Entonces agarro y multiplico 2 por 0,5 y me va a dar 1. 1 menos 3 me va a dar menos 2. Menos 2 el número. Y para la m yo tengo que 2m por 0,5 me va a dar 1m, más menos 1m me va a dar 0. Esa parte de ahí, a ver, para esta parte de aquí, lo vamos a hacer por acá. Aquí yo tengo 2m, 2 más 2m, y aquí tengo 3
y tengo que multiplicarla por 0,5. O, en su caso, 1/2. Esto de acá por 0,5 o 1/2 menos 3 menos m. Entonces aquí esto con esto se me va y esto también. Y aquí tengo 1 más m menos 3 menos m. Entonces esto se me va y aquí me queda menos 2, que es lo que hemos escrito en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Aquí tenemos que hacer lo mismo, pero ya es con signo negativo. A ver, vamos a borrar y aquí tengo solamente un ejemplo. Aquí tengo con signo negativo, menos 0,5, por esto de acá se me va y me va a quedar aquí 1 menos 1, aquí menos m más m. Entonces esto se me va y aquí tengo que poner menos 1. Menos 1. Aquí me va a dar 0. Aquí me va a dar lo que es 2 más 2m por lo que es 0,5 o 1/2 más 0. Entonces aquí me va a dar, esto se me simplifica y me queda 1 más m. En esta parte de acá tengo 1 más m. Y aquí tengo que multiplicar esto de acá por 1. Y aquí tengo, me va a dar lo mismo. 2, aquí tengo más 2m, aquí tengo menos 2m, entonces se me va a ir y me va a quedar simplemente 2. ¿Se entendió esta parte? ¿Me logro explicar? Entonces, para esta parte de acá yo decía que tengo que hacer 0. Aquí tengo el número 1, entonces tengo que multiplicar por menos 1 para que me dé 0. Entonces aquí va a ser igual a esta de acá por menos 1 y esta parte de acá necesito igual a esto por menos 1 que está aquí más este de acá. Igual a esto de acá por menos 1 más este de acá me tiene que dar 0.
Ya, entonces tengo puros números, pero a veces se me mezclan las letras. Así que solamente cuidado con eso. Aquí, por último, yo tengo números negativos, tengo que preguntarme y la respuesta es que sí. Tengo números positivos. Este número es muy grande, positivo, pero a la vez tengo negativo. Entonces, otra vez ya se vuelve en algo más de lo que es el método simplex anterior. Ya tenemos más números. En esta parte, aquí tenía que poner x1. Entonces, vámonos a hacer otra tabla porque todavía no es la solución óptima. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escoger el más negativo, que sería este de acá, y divido este dividido entre este de acá, y tengo como resultado 2, tengo como resultado 8. Entonces, el más pequeño sería este de acá. Otra vez tengo que mover eso de ahí. Entonces ya no entra, sale de nuevo x1 y entra de nuevo x2. Entonces en esta parte otra vez sería x2. Y este de aquí se tiene que hacer 1 y lo de arriba y lo de abajo se tiene que hacer 0. Entonces, para hacerlo 1, primeramente tengo que agarrar y esto de acá, multiplicarlo por 2. Ajá. Entonces, todo esto por 2. Y aquí por 2. Y aquí hago que se me haga 0 esta parte de acá. Aquí tengo que multiplicar esto igual a menos 0,5 por esto de acá. Menos 0,5 por esto más esto. Por esto de acá más este de acá y me da eso. Entonces esto me lo llevo acá y esto me lo llevo hacia acá. Ahora, para este de acá, tengo que agarrar y multiplicar todo por 2. Entonces va a ser igual a 2 multiplicado por esto de acá más menos 2, que está en la casilla de arriba. Me va a dar 0. En este caso de acá voy a agarrar esto, multiplico por 2 y le sumo 0 que había. Aquí agarro
el menos 1, multiplico por 2 y le sumo al menos 1 que había antes. Entonces tengo eso. Aquí voy a agarrar 0 por lo que sea que multiplique, se me va a hacer 0 más 0, 0. Entonces aquí estoy multiplicando por 2, tengo el número 2 por 1, 2, más 1, serían 3, más m. Aquí, en esta parte de aquí, ya me va a dar 0. Perdón. Aquí multiplico 2 por 2, 4 más 2 que tenía me van a dar 6. Y pues aquí sigo teniendo un número negativo. Entonces, otra vez tengo que hacer interacción. Agarro mi fila, agarro y divido, pero ya sabemos que no vamos a tomar en cuenta cuando el de abajo es negativo. Y aquí me sale 3, entonces este no puedo. No. Y este, por lo tanto, voy a agarrar este de acá. Entonces agarro y voy a copiar esto de acá. Pegar. Aquí habíamos dicho, este de acá va a salir y va a entrar la variable S1. En esta parte de acá tengo 1 y lo demás tiene que hacerse 0. Entonces voy a copiar esto de acá. De acá tengo que borrar. Y esto de acá copio. Aquí agarro esto y multiplico por 1 más lo que tenía antes. Y por último aquí tiene que hacerse 3 positivo, entonces esto de acá va a ser igual a multiplicar esto por 3 más esto de acá. Aquí tiene que hacerse 0. Y aquí me sale eso porque aquí no podemos hacerlo con el Excel. Tenemos que razonarlo. Multiplicamos 3 por menos 1 sería menos 3. Y más 3 se me hace 0 y me queda solamente m. Entonces, esto de acá es mi solución. Porque ya nosotros solo tenemos valores mayores que 0, o sea, positivos. Tenemos una m por acá, pero una m es positiva. ¿Se logró entender esta parte?
chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Lo que tienen que practicar sí o sí es esto de acá. Esto de acá sí o sí. Esto creo que el ingeniero les da de tarea, pero no creo que no entra para el examen hacer esto específicamente, pero les da de tarea. Así como el de acá, que les dio de tarea. Y esto de acá igual les dio de tarea, supongo. Pero creo que para el examen te pide o estandarice o penalice. Y ustedes tienen que saber cuál es estandarizar y cuál es penalizar. Porque si ustedes hacen los dos, les va a poner mal. O si hacen uno y no era ese, entonces está mal también. Tienen que saber cuál es la estandarización y cuál es la penalización. Hasta qué punto del ejercicio van a llegar. Eso sí se entiende, ¿no? O sea, si nos pide solo uno, no llegaríamos hasta la tabla, ¿no? Ajá. Depende de lo que diga el enunciado. Si te pide estandarizar, si te pide penalizar. Si te pide penalizar, obviamente tenés que hacer primero la estandarización y luego la penalización. Pero es como estar en estandarización viene primero, ya no es necesario, si te pide solo eso, ya no es necesario que hagas esto. Y la tabla, según he visto un modelo de examen, creo que no. No pide específicamente que resuelvan por el método simple. Así. Tal vez este, que es solo número, pero así no. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, se entendió. Ya. ¿Alguna otra duda que tenga? Si no tienen ninguna duda, quedamos ahí y cualquier cosa que tengan de duda, si están practicando, me avisan ya, porfa. Ya. Está bien, Está bien. gracias. Gracias. Vamos a detener la grabación y eso sería todo. Me escriben con su correo ya, porfa. Me mandan su correo a ese grupo que creé y les voy a pasar la grabación y lo demás. Ya. Nos vemos, chicos, chicas. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias.